Hoy nos sumergimos en El Gran Prompt de Gustavo Vázquez López. Y lo primero que habría que decir es que no es un manual técnico, No, para nada. Quien espere eso se equivoca de libro. totalmente. El autor lo plantea más como una especie de brújula filosófica para entender la inteligencia artificial generativa. La llama la herramienta de herramientas. Exacto. Y nuestra misión aquí es intentar desentrañar su tesis principal, que es que la clave para usar bien la IA no está en el código, no es algo técnico. Sino en algo mucho más humano. El lenguaje y sobre todo la intención. Justo. De hecho, la contraportada lo resume en una frase que a mí me parece buenísima. El futuro no se programa solo con código, sino con preguntas bien hechas. Y para entender el libro es fundamental entender quién es el autor. Gustavo Vázquez López no es un teórico que acaba de llegar. No, tiene una trayectoria larga. Larguísima. Es un pionero digital en México. Fíjate que en el libro cuenta cómo ya en el año 2000 estaba haciendo páginas web para políticos. O sea, cuando Internet era casi una rareza. Uf, el año 2000. Sí, y da un dato que a mí me pareció brutal para ponernos en situación. A ver, En ese México, con casi 98 millones de personas, solo 2,6 millones de hogares tenían ordenador. es una cifra que cuesta hasta imaginar hoy en día. Es menos de un 3%. Exacto. Y esto es crucial. Nos dice que el autor ha vivido varias olas digitales desde dentro, ¿sabes? No es alguien que lo ve desde fuera. Claro, ha estado en la trinchera. Eso es. Su perspectiva no es la de un tecnólogo puro, sino la de casi un humanista que ha estado surfeando estas olas y ahora nos cuenta qué ha aprendido de la relación entre humanos y máquinas. Entendido. Es la visión de alguien que ha visto el antes y el después, no solo el ahora. Y para organizar esa visión, el libro usa una metáfora que nos va a venir muy bien de guía. La de la escalera, ¿verdad? Esa misma. La tecnología como una escalera invisible de 5 peldaños. Si te parece, los nombro rápido para que nos sirvan de mapa. Perfecto. El primero es la base, la informática pura. Luego la interfaz, el PC. El tercero, la vía, que es Internet. El cuarto, el dispositivo masivo, el smartphone. Y el último, donde estamos ahora, el contenido, las apps. Y en esa parte histórica, que podría ser un poco densa, el autor consigue un momento ajá, que a mí me encantó. ¿Cuál? Pues cuando compara el ordenador de la misión Apolo, el que nos llevó a la Luna, Sí, con sus, ridículos 64 kilobytes de memoria, con cualquier tableta que un niño usa hoy para jugar, que tiene millones de veces más potencia. es que esa comparación es tremenda. La herramienta que logró una de las mayores hazañas de la humanidad hoy nos parecería un juguete roto. ¿Y qué conclusión saca de esa desproporción? Pues precisamente ahí está la clave, que la evolución más grande no ha sido la técnica, sino la cultural. ¿En qué sentido? Hemos pasado de venerar la máquina, de verla como algo complejo, solo para gobiernos o ejércitos, a una normalización total. La tecnología se ha vuelto invisible, cotidiana, La damos por sentada. la damos por sentada. Y justo ahí, cuando dejas de ver la herramienta, es cuando más necesitas entender cómo funciona y qué hace contigo. Claro, cuando algo se vuelve invisible, es cuando más poder ejerce sobre nosotros. Y esto nos lleva de la historia a la filosofía de la herramienta, que es el corazón del libro. Aquí es donde entra la analogía de Miguel Ángel. Preciosa, por cierto. La IA comparada con el martillo y el cincel. Es que es muy potente. La idea es que ni el martillo ni el cincel crearon el David. No, claro. La genialidad estaba en la intención del artista, en que él ya veía la figura dentro del mármol. Las herramientas solo la liberaron. Y el autor dice que la IA es igual. O sea, no crea de la nada. No, libera el potencial que ya está en nuestra propia intención, en el lenguaje que usamos. En cierto modo, la IA es un espejo que nos muestra quiénes somos cuando decidimos cómo usarla. Es una visión muy humanista. Pero, claro, si la herramienta solo amplifica la intención, también puede amplificar las intenciones más oscuras, ¿no? Absolutamente. Y el libro lo aborda de frente, con un concepto muy serio: la teoría de las dos vías. Las dos vías. Sí. Sostiene que toda herramienta poderosa, desde el fuego a la energía atómica, abre a la vez dos caminos, uno constructivo y otro destructivo. Y la elección es solo nuestra. ¿Pone algún ejemplo concreto de esto? Pone dos que son demoledores, de verdad, para pararse a pensar. A ver.
El primero es Alfred Nobel, el inventor de la dinamita. Él la creó para la minería, para la construcción, con buena intención. ¿Vale? Pero un día, por error, un periódico publicó su obituario. Y el titular lo llamaba El mercader de la muerte. Uf, qué duro. Se quedó tan horrorizado al ver ese legado que dedicó toda su fortuna a crear los premios que conocemos, en un intento desesperado de reescribir su propia historia. Tuvo la terrible oportunidad de leer su legado y no le gustó nada. Nada. Y el segundo ejemplo es aún más directo. J. Robert Oppenheimer. El padre de la bomba atómica. Exacto. Tras ver la primera prueba, la prueba Trinity, no celebró. Solo pudo decir una frase de un texto sagrado hindú. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Entendió el poder que había desatado. En ese mismo instante. La conclusión del libro es clara. La tecnología no es buena ni mala. Pero ojo, tampoco es neutral. Es un amplificador. Y la IA es el más potente que hemos creado jamás. Entendido. La responsabilidad es ineludible. Entonces, si partimos de esa base, la pregunta es obvia. ¿Cómo nos aseguramos de usar este amplificador para bien? ¿Cómo se pasa de la filosofía a la práctica? Y aquí es donde entra el prompt, supongo. Exacto. Y el libro lo define de una forma muy, muy precisa. Un prompt no es una simple orden. ¿Qué es entonces? Es, textualmente, el punto exacto donde la intención humana toca a la inteligencia artificial. Es el puente. El puente. Y aquí es donde introduce un concepto que a mí me parece potentísimo, el karma digital. Karma digital. Suena interesante. ¿A qué se refiere? A que la IA refleja con una precisión casi de cirujano la calidad de nuestro propio pensamiento. Si tu pregunta es vaga, confusa, perezosa, la respuesta va a ser igual de vaga, confusa y perezosa. O sea, basura entra, basura sale. Dicho de forma más elegante por el autor, del modo en que hablas, así te responde. No puedes esperar genialidad de una pregunta mediocre. Es un espejo implacable de tu propia claridad mental. O sea que para hablar bien con la máquina, primero tenemos que aprender a pensar bien nosotros. Me parece una idea muy potente. Entonces, ¿cómo se construye un buen prompt? ¿Nos da alguna estructura? Sí, y lo hace con analogías muy prácticas para que no se te olviden. Lo desglosa en 4 partes. La primera es el rol. Vale. Explica que cuando le dices a la IA, actúa como un guionista experto o piensa como un editor cínico, no le estás pidiendo que finja. Espera, a ver si lo entiendo. No es un juego de rol. ¿Qué le estás pidiendo a nivel técnico al asignarle un rol? Que busque en una parte de sus datos. Buena pregunta. No es tanto que acceda a una base de datos distinta, sino que le estás diciendo desde qué conciencia responder. Le pones unas gafas con una graduación concreta. ¿Un filtro? Exacto. Si le dices actúa como un notario, la obligas a filtrar toda su información a través de los principios de precisión y objetividad de un notario. Estás activando un modelo de pensamiento. Vale, lo pillo. Un filtro de criterio. Tiene sentido. ¿Cuál es el segundo componente? El segundo es el contexto. Y aquí el libro usa un ejemplo muy práctico: pedir un aumento de sueldo. Ajá. Si preguntas cómo pido un aumento, te da consejos genéricos de blog. Pero si le das contexto, mi jefe es narcisista, valora la lealtad, nuestra última conversación fue tensa por el proyecto X. Pues la respuesta cambia radicalmente. Claro, pasa de ser un consejo de autoayuda a una estrategia de negociación a medida. Lo que me hace pensar que el trabajo real no es escribir el prompt, Sino, el análisis previo que hacemos. La IA no sabe el contexto, tienes que tenerlo tú clarísimo antes de preguntar. has dado en el clavo. Ese es uno de los mensajes del libro. La IA nos obliga a estructurar nuestro propio conocimiento. El tercer elemento es la petición, el verbo. La acción. Y aquí la analogía es mi favorita. Lo compara con pedir comida en un restaurante. A ver, desarrolla eso. Dice que puedes pedir con hambre o sin hambre. Pedir con hambre es usar verbos perezosos como escribe, dime, resume. Como ir a un restaurante y decir, dame comida. Exacto. Te darán lo más básico. Pero si pides sin hambre, con calma, usas lo que él llama verbos gourmet. Refuta, sintetiza, poliniza este concepto. Verbos gourmet. Me encanta el término. Confieso que yo soy de los que piden con hambre. Mi verbo por defecto es resume.
el de casi todos. La idea de usar refuta o poliniza me cambia el esquema. Pero, ¿no hay riesgo de sonar demasiado rebuscado o de complicarlo todo? Es una duda lógica, pero el autor argumenta que estos verbos no son un capricho. Exigen un procesamiento cognitivo mucho más profundo del modelo. Explícate. Un resume es comprimir. Un refuta exige análisis crítico. Un sintetiza exige crear algo nuevo. Un poliniza exige pensamiento lateral, creatividad. Estás subiendo el nivel de la tarea que le pides. Entendido. Es como pasar de pedir una suma a pedir una ecuación diferencial. Vale. Y nos queda el cuarto elemento. El último es el formato. Y la analogía aquí es, bueno, es memorable. La compara con una noche de bodas. A ver. El contenido, la información, puede ser perfecto, el amor de tu vida. Pero si la presentación es una pijama de franela, un bloque de texto denso, sin párrafos... La experiencia se arruina. Por completo. El formato, dice el autor, es la lencería de la información. Es una imagen muy potente y desde luego inolvidable, pero es que es totalmente cierto. ¿De qué sirve una respuesta genial si es un muro de texto ilegible? A todos nos ha pasado. Innumerables veces. Copiar la respuesta y estar 10 minutos dándole formato para poder entenderla. Pedirle de antemano que use tablas o negritas. Es un paso simple, pero lo cambia todo. Totalmente, porque hace que la información sea correcta y además útil al instante, consumible. Vale, tenemos la teoría, rol, contexto, petición y formato. Pero, ¿hay algún caso práctico en el libro donde el autor aplique su propio método? Sí, y es la parte más personal y, para mí, la más bonita del libro. Cuenta. Narra cómo descubrió una IA de música, Suno, que crea canciones a partir de una letra. Y decidió hacer un experimento. Usar su propia materia prima humana, ¿no? Justo. Rebuscó en cajones y discos duros y encontró textos antiguos. Cartas de amor, poemas de juventud, cosas muy personales. Y los convirtió en canciones con la IA. Exactamente, pero aplicando sus principios a rajatabla. Le daba a la IA el rol de productor musical nostálgico de los 80, le daba el contexto de la emoción de cada texto. Esto lo escribí sintiéndome así. ¡Qué historia más fascinante! ¿Y cuál es su conclusión después de eso? ¿Sintió que el arte era suyo o de la máquina? Su conclusión es la tesis del libro hecha realidad. Dice algo como, la IA no fue la musa, fue el instrumento. O sea, el arte, la emoción... Todo eso nació de su materia prima, de sus recuerdos. La tecnología solo le permitió desbloquear una habilidad que no sabía que tenía, ser músico. Amplificó su propia creatividad. Y esto me lleva a una pregunta que está en todo este debate. Con tanta imagen, texto y música generada por IA, ¿cómo distinguimos el arte de verdad del ruido sintético? Pues el autor propone una regla de oro muy simple, pero muy profunda. Dice, la IA no siente, tú sientes. Si el resultado te pone la piel de gallina, es arte. Da igual de dónde venga. Le da igual si los acordes los tocó un algoritmo. La prueba final es si una obra que nace de una intención humana conecta con la emoción de otro humano. Ese es el único barómetro. Es un buen criterio. Si recapitulamos, el viaje del libro es muy claro. Subimos esa escalera de la tecnología, nos enfrentamos al doble filo de las herramientas y aprendemos que el prompt es una disciplina para pensar mejor. Exacto. Y el libro cierra con una visión de futuro que sigue esa línea, con una última alegoría. ¿Cuál? Dice que nuestra relación con la IA ahora es una luna de miel. Todo tiene que ser explícito, detallado. Nos estamos conociendo. Tiene sentido. Telepática. Eso mismo. Basada en un contexto compartido inmenso. Con un gesto o media palabra, la IA ya sabrá lo que queremos. Suena a la vez muy eficiente y un poco inquietante. Lo es, pero el autor aclara algo importante. Aunque la forma de interactuar cambie, la necesidad de la estructura mental previa, el rol, el contexto, la petición, seguirá siendo fundamental. No te libras de pensar. No. Quizá no tendremos que escribirlo, pero tendremos que pensarlo con más claridad todavía. La pereza mental seguirá dando resultados mediocres. El libro nos deja entonces con una idea final muy potente. A medida que la tecnología se vuelva mejor adivinando nuestra intención, la responsabilidad, lejos de desaparecer, aumenta. Se vuelve todavía mayor. Si en el futuro una IA puede interpretar nuestro tono de voz o nuestros gestos, ¿qué pasará cuando amplifique una intención que ni siquiera sabíamos que teníamos? Es una pregunta importante. Quizá el verdadero reto de esta era no es enseñar a las máquinas a entendernos, sino aprender por fin
a entendernos a nosotros mismos.